Para quienes no nos han acompañado en los últimos domingos, recordemos que estamos estudiando juntos lo que se conoce como el Sermón del Monte, que resume los principios que representan al reino mesiánico de Cristo y nos revelan la voluntad de Dios y su justicia reflejadas en los ciudadanos del reino de Cristo, a los cuales hemos reconocido como los discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos hay aquí hoy? ¿Ni uno? Ay, ya me asusté. Ok, porque todos los que son discípulos son los que forman parte del reino de Jesucristo. Muchas veces los conceptos están equivocados. Podemos pensar e imaginar que cuando hablamos del reino de Cristo, el reino de los cielos, nos referimos a la estancia donde vamos a vivir por la eternidad, cuando el Señor nos llame a cuentas o cuando el Señor venga, lo cual es cierto. Pero lo que también es verdad es que ya desde hoy, desde ese momento, 30 de abril, Día del Niño, podemos formar parte ya del reino de Jesucristo. Hay muchas enseñanzas de Jesús que aluden a esto. Posiblemente pudiéramos nosotros aterrizar un poquito más adelante al respecto. Pero todos nosotros, o todos los que han decidido ser no solamente creyentes, sino discípulos de Cristo, forman parte del reino de Cristo. ¿Ok? Recordemos que aunque siempre una multitud rodeaba a Jesús, el Sermón del Monte era una enseñanza enfocada a los que eran discípulos suyos. Aunque siempre Jesús se ocupó, por supuesto, de que la multitud escuchara cada palabra suya, esperando siempre que alguien respondiera a la amable invitación de salir de la multitud y ser parte de ese grupo de seguidores de Cristo. Y podemos identificar a los discípulos como aquellos que han dejado todo, y cuando digo todo, aquello que era la vida pasada en tanto a las costumbres mundanas. Cuando pensamos en un discípulo, pensamos en aquel que ha tomado el camino de la cruz junto con Jesús. Recordemos las palabras del Señor que dijo: quien prefiere padre y madre, o no aborrece padre y madre antes que a mí, no es apto para seguirme. Es decir, quien prefiera lo actual o prefiera lo temporal antes que a Jesús no es digno de ser discípulo. Pero también hay otra singularidad de los discípulos, y son aquellos que guardan la palabra de Dios. Amén. Acuérdense que Jesús nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o más bien, sí, algo así, ¿no? Sean verdaderamente mis discípulos, Juan 8, como que ya mezclé un versículo con otro, pero por ahí va la cosa. Entonces, todos los que son discípulos de Cristo forman parte ya de la ciudadanía de ese reino celestial. Antes todos formamos parte de esa multitud, ¿verdad?, que dice creer, pero no responde al llamado de Cristo porque solo es afín a sus propios intereses y no asocia felicidad con humildad, con dolor o llanto por el pecado, mansedumbre, justicia, misericordia, pureza del corazón, pacificación y mucho menos el dar su vida por la causa de Cristo. Así que todos los que han sido de la multitud en tiempo pasado, que ahora forman parte de los discípulos de Cristo, dice la Biblia, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, podemos nosotros decidir en cuál de los grupos queremos estar. Todavía la multitud que escucha, o más bien oye el mensaje, pero no toma una decisión en sí para venir en pos de Jesucristo. Porque a estos que ha llamado Jesús les dio la tarea de ser pescadores de hombres. Pero ahora el Señor les dice que van a tener una función en la tierra. Y esa función, a través de estas metáforas que vamos a leer el día de hoy, se resume
en una simple palabra. Los discípulos de Cristo han sido llamados para hacer influencia en el mundo. Amén. Somos ahora llamados a hacer influencia en el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu presencia una vez más y por bendecirnos en este tiempo de adoración, por bendecirnos a través de la comunión que tenemos unos con otros, Señor. Dice tu palabra que es ahí donde tú envías bendición y vida eterna. Por eso qué importante es congregarnos, por eso qué importante es estar juntos en armonía, Señor. Y en la armonía de tu adoración, en la armonía de estar atentos. Eso que nos brinda tu Espíritu Santo, la capacidad de poder poner atención y de poder entender tu palabra, Señor. Es lo que necesitamos, pedimos con todo nuestro corazón esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy vamos a llamarle a este mensaje la influencia cristiana. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, por favor. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Les recuerdo nuevamente, estamos estudiando el Sermón del Monte, el cual empezó con las 8 bienaventuranzas que hace 8 días terminamos, que funcionan como el prólogo de este tema del Sermón del Monte. Dice Jesús, Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Todo aquel que viva conforme a las bienaventuranzas funcionará como sal y luz del mundo. ¿Qué necesita? Por supuesto, urgentemente de ese ingrediente para poder poner freno a la corrupción que hoy por hoy ya es cada vez más notoria, ¿verdad? Y necesita este mundo luz porque ha caminado y sigue caminando cada vez más en tinieblas. El mundo está corrompido. De un siglo a la fecha la humanidad ha evolucionado a tal grado que hoy ya es posible mantener una conversación con lo que se conoce como la llamada inteligencia artificial. ¿Ustedes ya han visto algo al respecto? Incluso aquí ya Radio Fórmula, por cierto, ya echa mano de una presentadora virtual. ¿Ya han escuchado acerca de eso? Este personaje que no es humano, da las noticias para quienes pueden sintonizar a través del canal de Radio Fórmula, incluso sale en la pantalla. Pero no es real, solamente es inteligencia artificial. Esto es tan peligroso que incluso el mismo Elon Musk ha pedido a las empresas desarrolladoras de esta tecnología que hagan pausa, al menos a que los gobiernos puedan legislarlo. Porque se puede dar un sinfín de usos al respecto. Se puede emular a cualquier personaje, incluso a los mismos presidentes los pueden hacer realidad virtual. Y no encontrarías ninguna diferencia. Tú estarías viendo a alguien ahí de los políticos que conocemos diciendo algo que pudiera ser inconveniente para la nación, etc. O sea, es decir, algo muy peligroso. Hace también unos días Giorgio nos había enviado un video a los caballeros de una empresa israelí que creó una especie de impresora, ¿se acuerdan? Una impresora de carnes, la cual funciona a través de las células madre y con esto puede imprimir cortes de carne roja o de pescado listos para ser cocinados, listos para ponerse en el sartén. De modo que ya no es necesario matar al animalito para poder tener comida. Ellos simplemente accionan el mecanismo de esa impresora y te sale un bistec. ¿Te imaginas hasta qué grado ya llegó
la tecnología hoy por hoy. Pero todavía no producen tacos al pastor. Es lo bueno, que todavía no. Pero ya no nos falta mucho. No los provoques porque seguramente así será. Desafortunadamente la degradación moral también ha ido creciendo a través de los grupos que cada vez son más notorios e influyentes en el dominio público. Por ejemplo, el grupo llamado LGBTIQ+, el signo de más ya saben, ¿verdad? Que significa que puedes adherir otras situaciones ahí muy extrañas. Movimientos feministas, los cuales promueven otras cosas, el aborto libre y legal, etc. También la delincuencia ha crecido exponencialmente. Según el INEGI, la percepción de inseguridad aquí en el país en el 2022 fue del 75.9%, es decir, casi cada 8 mexicanos de cada 10 dice sentirse inseguro en su ciudad. Así que es tal la descomposición, podemos agregar muchas y muchas cosas al respecto que ustedes hoy por hoy ven en la televisión. Pero a tal grado ha llegado esa descomposición del mundo que necesita urgentemente la sal provista por Dios. Porque la sal es valiosa para la capacidad, por la capacidad que tiene, para preservar de corrupción. Ahora, la sal siempre ha sido valiosa en la sociedad, pero más de lo que hoy podemos imaginar. En el tiempo de Jesús la sal era un insumo muy costoso. Incluso llegó a ser moneda de cambio en el Imperio Romano, porque se les podía pagar a los soldados con sal. Sabemos por algunos pasajes bíblicos que Dios demandó que no faltase la sal dentro de los sacrificios de las ofrendas. Por ejemplo, acompáñame a Levítico capítulo 2, verso 13. Levítico capítulo 2, verso 13. Levítico capítulo 2, verso 13. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Perfecto. Dice, y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Inclusive Dios hizo un pacto de sal con David. ¿Saben quién es David, verdad? El de las mañanitas. No es cierto, el rey David. Acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Estamos viendo solamente un poquito de la importancia y lo valioso que era la sal en el tiempo antiguo. Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Dice, ¿no saben ustedes que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Por esa razón, queridos hermanos, cualquiera que escuchara a Jesús comparar a los cristianos con la sal, entendería que les estaba diciendo que eran algo muy valioso para él. Porque la sal era un insumo sumamente costoso, valioso, importante. Entonces, la función de los discípulos es importantísima, es muy valiosa para el mundo el día de hoy. Otro uso que desempeña la sal es que sazona y da sabor. Ya dijimos que preserva, ¿verdad?, de la descomposición. La sal, entre sus usos diferentes, la ocupamos en la cocina para darle sabor a nuestra comida, para poder sazonarla. Sabemos que Dios a través de los cristianos bendice a los que no son creyentes. Por ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 14, no lo busquen, solo les digo un poquito. Dice que un cónyuge incrédulo es santificado por un creyente, por un cónyuge creyente. También podemos recordar que de haber hallado a 10 justos en Sodoma, Dios no hubiera destruido la ciudad, pero no los encontró.
Esto lo encuentras en Génesis capítulo 18, verso 32. Podemos buscarlo si gustan. Génesis capítulo 18, verso 32. Génesis capítulo 18, verso 32. ¿Lo tienen? Dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá hallarán allí 10. Quizás, perdón, se hallaran allí 10. No la destruiré, responde el ángel, por amor a los 10. Ustedes saben que es el diálogo que tiene Abraham con Jesucristo mismo, ¿verdad? Cuando va a destruir Sodoma por el pecado. Alguien ha dicho que incluso si hubiese todavía dicho otra cantidad inferior a 10 y se hubiesen encontrado en Sodoma, el Señor hubiera tenido misericordia, porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso en gran manera. Pero a 10 no encontró. Así es que Sodoma fue destruido. Pero entendemos entonces que de haberse hallado estos 10 justos, Dios hubiera perdonado el pecado de esta ciudad. De modo que entonces la sal puede tener el significado, al dar sabor, el significado de bendición. Dios a través de su pueblo bendice a los que no son creyentes. Somos para Dios entonces muy valiosos, no solo por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, sino porque nos ha hecho portadores del mensaje de buenas noticias, como la sal que solo requiere de un pequeño puñito. Yo no sé qué tanta cantidad de sal ocupas para los alimentos, pero basta un pequeño pellizquito de sal para que toda la comida sea sazonada, ¿verdad? Cambie su sabor. La Biblia describe que la iglesia fiel es un remanente muy pequeño. Podríamos nosotros imaginarnos a una iglesia enorme, pero déjame decirte que de esa congregación enorme todavía hay un grupo más reducido de personas que verdaderamente están buscando a Dios. Bueno, pues Dios requiere de esos que hemos reconocido y distinguido como discípulos para poder influir en el sabor que podemos tener como sociedad en el mundo. Se requiere solamente de un pequeño grupo de personas que verdaderamente quieran buscar a Dios y se comprometan con Él. Vuelvo a reiterarles, todo aquel que vive de acuerdo a las bienaventuranzas está llamado a ser una influencia poderosa en las manos de Dios para el mundo entero, a través del poder de su Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor hace una aclaración que a simple vista podría sonar inverosímil. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? Pregunta. No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces dice el Señor, si la sal perdiere su sabor, es lo que quiere decir cuando dice si se desvaneciere. Sin embargo, al parecer químicamente no es posible que la sal pierda su sabor. Lo que posiblemente Jesús se refería, según algunos comentaristas, es que se hallaba en las orillas del Mar Muerto mezclada la sal con algunos otros minerales, como el yodo, por ejemplo, que de alguna forma contaminaban el sabor. Así es que sabía amargo cuando se empleaba la sal extraída de ahí. Entonces ya no servía para nada y se arrojaba a la calle, porque tampoco se podía arrojar a las plantas, dado que éstas se podían secar. Se sabe que los ejércitos antiguos, una manera de poder castigar a las villas o a las regiones enemigas era sembrando o
arrojando sal a los sembrados de ellos, pues, para que se secaran. Entonces, de esta manera podemos posiblemente entender por qué razón la sal pudiera en tal caso no servir para nada y es ser echada por la ventana y hollada por los hombres hasta que se dispersara. Pero un cristiano, a respecto entonces de entender eso, Jesús tal vez se querría decir que un cristiano puede perder su eficacia cuando mira hacia el pecado y hacia el mundo. Podría ser entonces esto algo fuera de lo común, porque recordemos que el mensaje del Sermón del Monte Jesús la está dirigiendo a los discípulos. Entonces, ¿será posible que los discípulos pudieran también dar un paso atrás y dejar de seguir a Jesucristo? ¿Podría ser posible? Acompáñame por favor a Juan capítulo 6 para que podamos verlo con la palabra de Dios. Juan capítulo 6. Solo como un ejemplo. Ustedes saben que la multitud que estaba en esa ocasión habían sido alimentados milagrosamente con solamente 5 panes y 2 peces, siendo muchos, tal vez 20,000, aunque la escritura solo describe a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estos al otro día vienen a buscar a Jesús para que les vuelva a dar de comer. Pero Él les insiste que no coman de la comida que perece, sino de la que a vida eterna permanece, dice, la cual dio Dios, y se refiere a sí mismo. Y comienza a decir, yo soy el pan de vida, y el que coma mi carne y bebe mi sangre, etcétera, etcétera. Y ellos cuando oyen eso, se alarman. ¿Cómo podemos nosotros comer la sangre de alguien? Lo consideran esto, pues, contra natura y por supuesto contra la ley. La Biblia dice ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 60, al oírlas, las palabras del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, con lo cual entendemos que Jesús se refería a lo anterior de forma espiritual. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice el verso 66, muchos de sus ¿qué? Discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Incluso el mismo Señor les pregunta a los dos si ustedes también se quieren ir. Entonces, bueno, nosotros no debemos permitir que nuestra sal se desvanezca. Dice Marcos en el capítulo 9, acompáñame por favor, Marcos 9. Este pasaje no lo programé, espero que lo pueda yo encontrar. Marcos 9. Y es si alguien lo tiene, donde dice que
Alude a los cristianos que deben tener sal, que deben ser salados para dar sabor. Si no está, ahorita se los doy. Ahorita no más que me acuerde. Y si alguien lo encuentra. ¿Que deben ser salados con sal? Sí. Sí. El 9:49. 49. Ay, muchas gracias. A ver si es. Sí, exactamente. Más que todo el 49 y el 50. Muchas gracias. Le dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Y aquí dice, tengan sal en ustedes mismos. Tengan sal en ustedes mismos. ¿Por qué será que el Señor añade o dice, insiste que nosotros seamos salados? Porque ya vimos que es posible. Es posible que nosotros podamos perder el sabor. ¿Cómo es que entonces un cristiano puede perder el sabor? Bueno, pues un cristiano puede perder el sabor cuando está mirando hacia el pecado y hacia lo mundano. Cuando no hay un arrepentimiento de corazón de algún pecado que se haya anidado ahí. Entonces comienza a perder su sabor. Incluso, aunque algunos digan que no, puede apostatar finalmente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 27. 1 Corintios capítulo 9, 27. Imagínate, si el apóstol Pablo dice estas palabras, ¿cuánto y más nosotros? 1 Corintios 9, 27 dice, ¿pero lo tienen? Cuando lo tengan, me dicen, ¿sí? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la palabra eliminado es desaprobado o reprobado. El contexto me habla de que Pablo está hablando de competencias, especialmente, posiblemente al final alude al boxeo. Alguien ha dicho que Pablo probablemente practicaba el pugilismo. Por eso es que él dice que cuando él golpea, no golpea al aire. Él cuando golpea, golpea muy fuerte. No refiriéndose a que él agrediera a alguien, sino que en el contexto espiritual, cuando él da un golpe, lo da muy fuerte. Pero dice que esto requiere de disciplina, a lo cual Pablo dice, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto pensando en que si de alguna forma nosotros no buscamos una vida que verdaderamente agrade a Dios, podemos nosotros perder la competencia y dejar de ser efectivos en nuestros golpes, a tal grado que seamos eliminados, desaprobados o reprobados. El apóstol Pedro dice en la segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1 versos 9 al 10, segunda de Pedro capítulo 1 versos 9 al 10, cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces, nosotros debemos dejar de mirar al pecado. La Biblia dice que no tengamos amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. A medida que entonces el discípulo deja de mirar hacia el pecado y hacia lo mundano, la efectividad de su sabor será notoria para detener, para poner freno a la corrupción, a la descomposición del mundo actual.
Por eso el Señor les dice, ustedes son la sal de la tierra. De otra manera, entonces, el Señor dice que es a través de nosotros que la tierra tiene sabor. A través de nosotros la tierra puede frenar su descomposición. ¿Y será esto una realidad en nuestras vidas? ¿Verdaderamente quisiéramos nosotros contribuir a que la misericordia de Dios pudiese ser cada vez, o pudiese alcanzar a más familias, quise decir? Dice el Señor más adelante, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Los cristianos tienen la función de dar luz para otros. Pero Jesús, al igual que con la sal, hace una observación que en este caso equivaldría a un despropósito. ¿Cómo puede ser que una luz se pueda colocar dentro o debajo de una cesta o debajo de una cubeta? El almud era eso, una medida de grano, es decir, una especie de cubetita, que por cierto, hoy por hoy todavía se usa, ¿verdad? Cuando vas a comprar arroz o cuando vas a comprar especialmente maíz, algunas tiendas todavía tienen una especie como de cubetita o de bote con la que miden, ¿verdad? El kilo o el peso, etc. Imagínate entonces poner un foco, una vela adentro de eso. Sería un despropósito. Bueno, pues Jesús hace esta observación. ¿Será posible que alguien pudiese ser tan descabellado como para poder evitar que su luz resplandezca? Fíjense que históricamente Israel tenía el propósito de ser luz para las naciones. Acompáñame a Salmo 67, versos 1 y 2. Salmo 67, versos 1 y 2. Salmo 67, versos 1 y 2. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. En ese mismo contexto, acompáñame a Isaías capítulo 49, verso 6, por favor. Isaías capítulo 49, verso 6. Estamos diciendo que Israel había sido llamado por Dios para hacer luz a las naciones. Isaías 49, verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Evidentemente Israel falló en este mandato, pero ahora la iglesia compuesta por un pequeño remanente llamado, ¿qué? Discípulos. Eso, discípulos, gracias Mayra. Sí, tiene esa función, ser la luz del mundo. Vuelvo a reiterar, se requiere solamente de un pequeño remanente, esos que hacen la diferencia completamente. Dios quiere que ese remanente crezca y Dios quiere que ese remanente sea cada vez más efectivo en predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos entonces esa luz. Sería un despropósito que no alumbráramos a otros con el Evangelio. Dice el verso 16, lo que hemos estado leyendo en Mateo 5. Así alumbre su luz delante de los hombres para que sean sus obras, para que vean sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces el llamado es alumbrar. Sabemos, mis queridos hermanos, que ya muchos han escogido las tinieblas, porque ese es otro contexto, ¿verdad? Dice así Juan en el capítulo 3, que ustedes conocen perfectamente, en el capítulo 3, en el verso
18. Juan capítulo 3, verso 18. Juan 3, 18 dice, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que tiene la verdad viene a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Él es la luz. Acuérdense que el Señor dijo en Juan capítulo 8, verso 12, Juan 8, 12, y ya que estamos en Juan, pero es un pasaje muy conocido, diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De modo que entonces aquellos que hemos venido a la luz, estamos reflejando la luz de Jesucristo. Ustedes han visto la luna, especialmente la de octubre, como incluso hay momentos en que es tan clara su luz en la noche. Pero ese reflejo no es, o más bien esa luz no es propia de ella. Es un reflejo del sol. Nosotros también de esta manera reflejamos a Jesucristo. Lo decimos cantando, ¿no? Esa luz que nosotros reflejamos al mundo es la luz que proviene de Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros entonces podemos reflejar la luz de Cristo? ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Moisés subió a la presencia de Dios? ¿Cómo su rostro resplandecía? A tal grado que tuvo que ponerse un velo para que pudiese él comunicarse con Israel. A medida de que tú y yo pasamos más tiempo en la presencia de Dios, créanme, nosotros también adquirimos más luz, podemos reflejar más la luz, porque aquí el Señor dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean notorias, que están hechas en Dios. Son hechas en Dios. Entonces cada vez que alguien viene a la luz, es transformado. Y es perfeccionado. Sería un despropósito entonces que nosotros que tenemos la luz no cumpliéramos la función de luz pues en el mundo. Aquí hay algo que es de notarse. Dice Jesús, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando vemos la palabra obras, no debemos en este caso interpretar que es el medio para ganarnos el reino, lo cual sería absurdo, siendo que el Señor mismo dice a los pobres en espíritu y a los que han dado sus vidas por la causa de Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Lo vimos, ¿verdad? En las bienaventuranzas, en la primera y en la última. De ellos es el reino de los cielos. Así es que nadie de esos necesita ganarlo a través de obras. Pero más bien las obras son el resultado de nuestra fe, dice Santiago. Acompáñame al capítulo 2, Santiago 2, verso 14 al 17, y ya con esto voy a terminar. Santiago 2, 14 al 17, perdón. Santiago capítulo 2, 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día,
y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, las obras son el fruto o el resultado de la fe. Y es también la respuesta que nosotros damos al llamado de Cristo para alumbrar a otros. Porque, vuelvo a repetirles, esta es la forma en que los discípulos desempeñamos la función que les decía al principio a través de Jesucristo, y es ser una influencia poderosa en el mundo. Déjame preguntarte, ¿tú eres ya una influencia entre tu familia, entre tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus conocidos, tus amigos? ¿Tú eres una influencia para ellos? ¿O muchas veces ellos influyen en ti? Nosotros debemos ser ese perfume, como dice Pablo, que se ha percibido, ¿verdad? Entonces, la función que tiene la iglesia hoy por hoy es de ser un insumo que detenga la corrupción y también que pueda alumbrar en este mundo que cada vez está más en tinieblas. Yo quiero preguntarte si tú ya eres discípulo de Cristo. Si no, a través de una oración dile: Señor, yo quiero quemar los barcos con el mundo. Y es de eso de lo que se trata. Porque lamentablemente el ser solo creyentes, como la multitud era creyente, nos limita a dar un paso firme a favor de Jesucristo. Y mantenemos todavía otro paso atrás en el mundo. Pero el Señor ya nos lo ha dicho muchas veces: es imposible agradar a dos amos, porque con uno vamos a quedar mal. Así es que si queremos verdaderamente ser discípulos suyos, demos el paso decisivo y le digamos en oración: yo quiero ser como aquellos bienaventurados, porque vuelvo a reiterar, todo aquel que tiene su vida o vive de acuerdo a las bienaventuranzas está llamado a desarrollar la función de influencia en el mundo. ¿Tú quieres ser influyente? Yo sí lo quiero ser. Amén. Padre Santo, y esta mañana decidimos, Señor, que no queremos ser más de la multitud, que solamente escucha pero que no responde. Señor, no queremos ser más de la multitud. Queremos dar un paso firme hacia adelante y formar parte de ese pequeño remanente llamado tus discípulos. Es esa iglesia dentro de la iglesia. Ese es el Israel dentro del Israel. Señor, y cumplir con la función de ser luz para otros, mi Señor. De poder dar sabor, es decir, bendecir a otros con el hecho de que somos hijos tuyos, Padre Santo. Un patrón debe estar satisfecho de tener un empleado cristiano porque sabe que puede confiar en él, de que no le va a robar, de que va a hacer bien su trabajo, de que va a ocupar bien el tiempo del horario de empleo. No puede un empleador estar inconforme o a disgusto con un cristiano que dice ser cristiano, pero que sospecha de que le roba o de que no llega a tiempo a su trabajo o que durante el trabajo se distrae con otras cosas. Un vecino debe estar satisfecho de tener una familia cristiana junto porque sabe que nunca van a ser personas que pleiteen, que sean conflictivos ahí en el vecindario. Un padre debe estar satisfecho de que su hijo esté en la iglesia porque sabe que está alejado de los malos caminos de las drogas,
No puede ser que un padre prefiera que su hijo esté en vandalismos y metido en problemas que decirse cristiano, decirse discípulo de Cristo. Un cónyuge que no es cristiano debe sentirse feliz, aun cuando él no se considere cristiano, de que su esposa o su esposo sean cristianos, porque van a ser un testimonio de fidelidad, de amor, de constancia, de apoyo. Señor, así es que sí tenemos influencia. Claro que sí la tenemos, Señor. Tú nos has hecho personas influyentes en el mundo. Las demás, los de afuera, tienen que darse cuenta de quiénes son los cristianos verdaderos, los discípulos de Cristo. Señor, aquellos que alumbran, Señor, aquellos que son una luz que refleja tu luz, Señor. Así es, Señor. Queremos ser tus discípulos. Te lo decimos esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Venga.